Grabarlo. Ok, pues buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy pues estamos muy felices de tener a Luis Fernando Macías Valle con nosotros. Sabemos que tiene muchas pláticas, que ha estado ocupado en toda esta pandemia, también haciendo mucha academia. También sabemos que pues, está haciendo capítulos, artículos y demás de muchos de sus proyectos. Voy a presentarlo brevemente. Les doy la bienvenida a este Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo. Reanudamos recientemente debido a esto de la pandemia, pero ahora estamos con mucha fuerza, tenemos bastantes pláticas programadas. Presento al doctor Luis Fernando Macías Valle. Él es egresado de otorrinolaringología del Hospital Español. Estuvo 2 años en los cuales estuvo haciendo su fellowship tanto en British Columbia como en la Universidad de Adelaide, en Australia. Me dirás cómo se pronuncia. Y bueno, es fellow de la American Rhinology Society. Actualmente está en el Hospital Español como adscrito y además es profesor de la Universidad de La Salle también del tema de neurología. El doctor pues ha presentado en varios foros tanto nacionales como internacionales y además pues, tiene bastantes artículos internacionales, que es lo más importante, y capítulos de libros, inclusive con el mismo Wormack. Actualmente pues está interesado tanto en patologías de rinología, senos paranasales, tanto inflamatorias como tumorales, y el día de hoy nos viene a dar una plática que se llama la práctica de cirugía endoscópica en base de cráneo en tiempos COVID-19. Es un tema relevante, lo estuvimos platicando con Luis Fernando Macías Valle sobre qué tema podría ser ahorita de gran ayuda para todos nosotros en esta época de COVID-19. Hemos pasado por toda una etapa, creo que estamos ahorita en la parte quizás más aguda de la infección, y pues ahorita nos preguntamos también qué hacer nosotros, cirujanos de base de cráneo y endoscopistas, sobre toda esta pandemia, cuál es el futuro y en dónde estamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Bienvenido. Muchísimas gracias, Erika, y un agradecimiento al colegio. Y pues siempre es recomendable que este tipo de actividades, a pesar de las condiciones y las situaciones que estamos viviendo, continúen, y creo que cada vez han sido de mayor provecho. Y justo lo que mencionaba la doctora Celis en relación al tema, bueno, creí pertinente que hacer una revisión de la literatura al momento, porque verdaderamente es algo que va cambiando segundo a segundo en lo que respecta a particularmente los riesgos inherentes que tenemos como cirujanos dentro de una zona donde evidentemente pues la concentración viral y las demás características obviamente que conllevan al riesgo de nuestra práctica, pues obviamente nos van a obligar a tener un cambio y a tener una modificación en cómo realizamos las cosas. De igual manera, como lo solicitó la doctora, les pido que apaguen sus micrófonos para que no se esté interrumpiendo. Es muy fácil, en la parte inferior izquierda hay una cosa para desactivar el micrófono, y con eso es suficiente para que podamos escuchar todos bien. Bueno, como objetivos para la plática, vamos a hablar muy brevemente de generalidades del virus SARS-CoV-2 y obviamente la entidad patológica que produce, que es la enfermedad de COVID-19. No quiero que esto sea abrumador en el sentido de la parte técnica y lo que hemos estado viendo día a día, y que muchas veces va más allá inclusive de nuestro entendimiento al 100%, pero creo que sí es importante el que de todo el cuerpo de información y la literatura que está disponible, pues la podemos obviamente orientar a lo que a nosotros verdaderamente nos va a impactar, tanto ahorita como en un futuro, pues no sabemos hasta cuándo, pero probablemente vaya a ser parte de nuestras vidas profesionales durante un buen rato. Voy a hablar específicamente acerca del impacto en la práctica de la cirugía endoscópica de base de cráneo. Si bien hay múltiples artículos y cualquier cantidad de literatura en relación a otología, a neurotología, a cabeza y cuello, a patologías obviamente que son pertinentes de la especialidad, por mi área de trabajo, pues yo me enfocaré a este tópico en particular. Vamos a hablar de la evidencia actual, sobre todo de lo que genera mucha, yo diría, controversia entre qué son procedimientos generadores de aerosoles y cómo nos impactan a nosotros.
Vamos a ver también probablemente la parte más interesante y lo que vaya a tener más crecimiento en los próximos años, una revisión de la literatura de potenciales medidas de mitigación, o sea, cuestiones que nosotros podamos hacer para tratar de protegernos a nosotros y obviamente a la gente que está con nosotros en el quirófano y que veamos por el bienestar del paciente. Y algunas consideraciones a futuro. Realmente lo que realicé fue una revisión de la literatura, incluidos reportes de la OMS y de la CDC, una búsqueda por términos MESH en PubMed y una revisión de referencias en la literatura. Este punto es muy importante y probablemente haciendo un poco de análisis retrospectivo, esta es la primera enfermedad de la cual tenemos información que parece brotar cada segundo, de tal forma que es una evidencia cambiante, es una evidencia dinámica y lo que nos obliga hasta cierto punto a tratar de mantenernos actualizados para tratar de incorporar a nuestras prácticas, a nuestro día a día o lo que va a ser nuestro día a día en el momento en el que regresemos a este término tan de moda que es la nueva normalidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de lo que me propuse yo como tópico para platicar con ustedes el día de hoy? Específicamente porque nosotros sabemos desde el inicio de este brote, de este coronavirus nuevo, que nuestra especialidad es una especialidad en riesgo. De hecho, el primer médico que falleció por COVID-19 fue un otorrinolaringólogo en la ciudad de Wuhan el 25 de enero y evidentemente tiene una implicación por el área anatómica donde trabajamos y por esta situación que vamos a tocar más adelante, que son los famosos procedimientos donde generamos aerosoles, que evidentemente van a permitir una infectividad que es mayor y que nos expone más. Este es un artículo de la revista JAMA que salió realmente el 20 de marzo, pero la primera noticia o la primera pieza de información que realmente llegó a los medios masivos no fue por una revista médica, fue en marzo de 17 por la agencia noticiosa de Bloomberg, en donde ya detectaban que tanto otorrinolaringólogos como oftalmólogos tenían una tasa de infección mayor a la de otros colegas en sus mismos hospitales. Esto evidentemente pues empezó una carrera en el reconocimiento de cuáles eran los factores y cuáles eran las medidas que teníamos que tomar precisamente para, como dice el titular de esta noticia, el que no se repitieran errores como se ocasionaron cuando inició y cuando había obviamente poco entendimiento de la enfermedad. Vamos a hablar muy brevemente acerca de la ruta de transmisión. Todos sabemos que es a través de microgotas o microdroplets que son respiratorias, que normalmente llegan a tener un rango entre 5 y 10 micrómetros. Pueden llegar obviamente a ser bastante más grandes, como lo pueden ver en esa animación que es del Massachusetts Institute of Technology, que demuestra cómo en un estornudo común y corriente, pues la salida del virus en el contexto de un fomite, como puede ser la saliva, pues evidentemente es importante ya que tiene una proyección y tiene un área de dispersión que depende de múltiples factores. Evidentemente esto los llevó a un entendimiento de la enfermedad para saber que la transmisión es por contacto, ya sea directo con pacientes infectados, como en esos primeros clústeres que se identificaron salidos del mercado de animales vivo en Wuhan, y posteriormente pues los estudios que han salido a raíz de esto en la que se encuentran partículas viables en diferentes superficies con diferente temporalidad. La referencia que viene allá abajo, que es realmente de mediados del mes pasado, es muy importante porque va a ir en relación de lo que vamos a platicar un poco más adelante. Más allá de enfocarse en la supervivencia en el cartón o en el acero inoxidable, esto es lo que llama un poco la atención y lo que inclusive en algunos lugares y algunos reportes de la CDC llegó a haber un poco de conflicto si esta enfermedad realmente tenía un potencial de ser transmitido por
aire o airborne, como le llaman los norteamericanos o los anglosajones. Lo que sí se sabe es que en un medio controlado, obviamente no es en un medio donde existan condiciones de vida normal, como pueden ser flujo de aire, como pueden ser cambios de temperatura, como pueden ser diferentes medidas que afecten la supervivencia. Lo que sí compararon fue el virus de SARS-CoV-1, el virus de SARS original, contra este coronavirus nuevo, y vieron que el promedio de supervivencia en forma de aerosol en un medio controlado sí era en promedio de 1 hora. De aquí empiezan obviamente a brincar ciertas circunstancias de lo que nosotros producimos cuando vemos a estos pacientes en la consulta o evidentemente cuando hacemos procedimientos quirúrgicos, y lo vamos a hablar un poco más adelante. No quiero entrar en tecnicismos y son un par de artículos que creo que vale la pena simplemente demostrar el por qué nosotros dentro de la cavidad nasal y particularmente en la zona de los cornetes, en la zona del rostrum esfenoidal y particularmente en la nasofaringe, tenemos mucho mayor riesgo porque las cargas virales y la presencia de las vías de entrada o la expresión de genes de entrada para este virus tiene una expresión mayor en células ciliadas y células caliciformes, sobre todo en esta parte de vía aérea superior. Esta es de ese artículo, es un poquito, se debe de ver un poquito cargada. Voy a hacer un zoom. Simplemente en esta zona habla cavidad nasal, habla de los pulmones, de la vía respiratoria baja, y aquí obviamente, pues la zona en colon, por ahí obviamente los síntomas gastrointestinales, que aunque son poco frecuentes, atípicos, se encuentran hasta en el hígado, en páncreas, en riñón, etcétera. Pero esta es probablemente una de las más importantes, lo que ya todos sabemos o estamos más o menos familiarizados, que es el receptor para enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es ese sitio de entrada y una proteína de clivaje que permite obviamente también la adaptación de la proteína de superficie del coronavirus SARS-CoV-2, que es esta proteasa TMPRSS2. Y lo que podemos ver aquí es que tanto la expresión individual como la coexpresión de ambos es bastante elevada en las células ciliadas en la cavidad nasal y en las células secretoras o caliciformes de la cavidad nasal también. Evidentemente, y por lo que sabemos, la expresión a nivel de células de células alveolares o tipo 1, tipo 2, evidentemente también es alto y por eso el impacto que tiene hacia ese sitio. De igual manera, aquí vemos en estudios previos la expresión de estos receptores, tanto en diferentes tipos de células caliciformes como células ciliadas, y obviamente vemos este impacto importante en ese sitio anatómico donde nosotros trabajamos como cirujanos endoscopistas de base de cráneo. De este artículo vale la pena destacar de los diferentes puntos de entrada, tanto para SARS-CoV-1 como SARS-CoV-2, la misma línea que ya habíamos platicado y alguna comparativa con otros virus respiratorios como puede ser influenza o de manera más importante como el otro coronavirus que tiene cierto, obviamente, correlación con lo que estamos viendo actualmente, que es el de Medio Oriente, con una expresión mucho mayor de su sitio de entrada en los neumonocitos tipo 2 y por ahí obviamente también pensar en ese grado obviamente de mortalidad. Este es uno de esos artículos iniciales que ya nos determinaban y nos daban un poquito una visión de pues, para dónde iban las cosas. Aquí se determinó específicamente la carga viral en la vía respiratoria superior. Definitivamente, si nos remontamos a esos primeros estudios y obviamente prácticas que son mucho más riesgosas como un lavado broncoalveolar y el retiro de líquido de esa zona, pues obviamente la concentración es mucho mayor a la de la vía aérea superior. Sin embargo, la carga viral en vía aérea superior, cuando menos en este artículo, donde compararon la carga viral nasal con la carga viral en orofaringe, sí encontraron diferencias y esto obviamente pues tiene un impacto en dos situaciones. Número uno, es uno de esos estudios iniciales, incluyeron, aunque son pocos pacientes, incluyeron pacientes sintomáticos y pacientes asintomáticos que detectaron por la prueba de PCR.
Lo que ven aquí, esto que significa o que está anotado como CT value, realmente y si alcanzan a ver en este eje, en lugar de ir de menos a más, como lo veríamos en una gráfica común y corriente, va de mayor a menor, porque a menor concentración de este índice, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es un índice se llama delta del umbral de número de ciclos que requiere la máquina de PCR para demostrar o que hay una amplificación positiva para el RNA que están detectando. De tal forma que a menor número, como se observa aquí, quiere decir que hay mayor concentración viral. O sea, con menor cantidad de ciclos de la máquina, se llegó a replicar, a expandir por medio de esta prueba de reacción de la polimerasa, a tener obviamente la información genética del RNA del virus. Y lo que se ve claramente es que las concentraciones y el número de ciclos que requirieron para hacerlo eran mucho menores a los comparados a los de las muestras en cavidad oral. Aquí lo interesante también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es cuál era la dinámica de estos virus, tanto en casos moderados como en casos severos de la enfermedad, esta también más o menos a mediados de marzo. Y aquí lo que podemos ver es, en los casos, este es el mismo índice que les mencionaba previamente, y por eso aquí abajo los casos severos se ve claramente, como dice acá, tienen una carga viral mayor, quiere decir que requirieron un menor número de umbral de ciclos para que la máquina detectara que había ese material genético de RNA. Y es muy claro que en los casos de enfermedad leve, la carga viral es menor, y en los casos de enfermedad grave, la carga viral es mayor. Otra cosa que es importante en esta, que es una línea de tiempo del inicio a 25 hasta 30 días después de la enfermedad, vemos que los casos severos siguen reportando presencia de material RNA en las muestras, aún cuando, si por ahí pueden desactivar su micrófono, aún cuando parecía que clínicamente los pacientes ya no tenían la enfermedad. Esto es importante porque también aquí detectaron que en los pacientes asintomáticos la carga viral era similar a la de los casos moderados. ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que tengamos un paciente asintomático, si ese paciente está en ese episodio prodrómico, en ese momento de ventana, y está haciendo replicación activa en epitelio respiratorio de la vía de todo el pasaje nasal, la carga viral de ese paciente va a ser significativa y nos pone en riesgo. Ahora, esto que es la parte un poquito más abstracta o que puede ser un poco más árida, pero que se tiene que entender, nos da la pauta a saber, bueno, dentro de todas estas características, ¿qué es lo que aplica para nosotros trabajando dentro de la nariz? Y probablemente, y lo comentaba yo con la doctora Celis antes de empezar la plática, el primer foco rojo, el primer pitazo de que había una situación de riesgo que se tenía que atender, vino del Departamento de Otorrinolaringología y Neurocirugía de la Universidad de Stanford. Esta es una copia de un documento en PDF que me hicieron llegar más o menos como a principios de marzo, más o menos, no, como a principios de abril, perdón, que realmente escribieron ellos por contacto, particularmente del doctor Fernández Miranda, que recientemente se integró al equipo de neurocirugía y específicamente de base de cráneo previo a su formación y obviamente hacer muchos años unas de las cabezas de neurocirugía en la Universidad de Pittsburgh. La plática que tuvieron con diferentes colegas al principio de la pandemia y este caso muy sonado que seguramente muchos de ustedes llegaron a comentarles o en sus chats o en diferentes comunicaciones de un caso de una apoplejía pituitaria donde todo el personal, tanto de otorrino como de neurocirugía, el personal que asistió el procedimiento, enfermeras, circulantes, todos se contagiaron y había un poco ahí de velo, de desconocimiento de cuáles eran obviamente las condiciones reales de esta situación.
De esta comunicación informal se produjo un documento formal que se publicó a mediados de abril en la revista de Neurosurgery como una comunicación precisamente pues llamando pues la atención de todas las personas que nos dedicamos a hacer este tipo de procedimientos para sensibilizarnos de esta situación. Realmente, ¿qué es lo importante? Y también nada más para conocer, sí, definitivamente fue algo que nos hizo poner mayor atención en que estamos en el ojo del huracán y que somos una población de riesgo cuando estamos obviamente trabajando en esta zona. Sin embargo, hay dos respuestas a esta publicación. Una de ellas por el primer grupo que aquí viene abajo desde de la Universidad de Tongji, que está en Wuhan, donde hablan del caso particular que ellos tuvieron, que es uno a los que se hace referencia, y lo que ellos describen aquí es que realmente lo que está escrito, lo que pusieron ellos no era cierto. Ese argumento de que todos se habían contaminado realmente era incorrecto, en su caso en particular, que realmente del equipo médico se fueron contaminando, inclusive, ahí viene al final, hasta finales de marzo, o sea que ese procedimiento que se llevó a cabo, como dice aquí arriba, a principios de enero, sin tener mucho de los elementos de seguridad que ahorita nosotros conocemos, pues obviamente no había tenido ese impacto. Una de las cosas que más llamó la atención es que en ese documento original se manejó el término de que todo el personal había estado expuesto y que la única persona que no se había contaminado era el anestesiólogo porque había utilizado un respirador N95. De ahí hay otra respuesta del segundo grupo y obviamente del grupo de Stanford diciendo que en el segundo grupo también una apoplejía pituitaria sí sufrieron obviamente por falta de equipo de protección adecuado, un alto índice de personas que obviamente se infectaron, pero no hay reportes ni se asegura que hayan fallecido de ahí o que hayan desarrollado una enfermedad con características obviamente que los haya puesto en mayor riesgo. Entonces, ¿qué nació? ¿Qué hubo como consecuencias a partir de eso? Una de las primeras recomendaciones que hubo salida del Departamento de Rinología y Cirugía de Base de Cráneo de la Universidad de Stanford fue que ante la posibilidad de tener un paciente positivo que requiriera un procedimiento, obviamente por un impacto directo en la función de ese paciente, nervios que estuvieran comprimiendo, perdón, tumores que estuvieran comprimiendo nervio óptico, que tuvieran complicaciones intracraneales, que pusieran en peligro la vida del paciente, requerían este tipo de equipo de protección, que realmente por sus siglas en inglés es un respirador que tiene un purificador de aire que se le pueden poner filtros N95 o superiores, inclusive P100, y que de manera activa está haciendo un recambio. Estos son los elementos que se ponen sobre la cabeza, están totalmente aislados, permiten mayor, obviamente, comunicación entre el equipo y la protección basado en evidencias, y eso es un documento que vamos a tocar un poco más al rato, que salió de la Sociedad Canadiense de Otorrinolaringología, sí dan una protección mayor a utilizar un N95. Sin embargo, el peso específico de si es absolutamente necesario para realizar el procedimiento queda un poco en tela de juicio. Realmente, ¿qué tenemos que incorporar de todo lo que acabamos de platicar ahorita y que suena totalmente lógico? ¿Cuáles son los riesgos inherentes de la cirugía endoscópica de base de cráneo? Pues que es una cirugía en la que formamos aerosoles constantemente. ¿Por qué? Porque realmente lo único que hay que recordar es que un aerosol es un coloide que realmente es una solución ya sea líquida o sólida, donde las partículas sean lo suficientemente finas para que al paso de algún tipo de vapor, de aire o algún tipo de movimiento pueda hacer una encapsulación de ese material, de esas partículas coloides, y que obviamente le pueda dar una capacidad de suspensión que sea mayor a la de un estornudo o a la de algún otro tipo de elemento físico con el que sabemos que hay transmisión de la enfermedad, como la tos. Entonces, eso como primer punto, y evidentemente, como lo mencioné en un principio, pues no es exclusivo del uso, obviamente, de material dentro de la nariz. Es evidentemente también una cuestión que los cirujanos otólogos utilizan con frecuencia. El hacer una traqueostomía, evidentemente, hace que haya paso de aire o de un gas a través de este medio líquido, viscoso, coloide, y obviamente nos ponga en riesgo. Número dos, y ese sí en particular para cirugía endoscópica de base de cráneo, que hay un aumento exponencial del riesgo de infección, uno, y de la gravedad de esa infección
por la exposición a una carga viral significativa a lo largo de un tiempo específico. Entonces, si estamos considerando que un procedimiento quirúrgico tumoral complicado puede durar 4, 6, 8 o 10 horas, pues la exposición constante nos pone en un riesgo específico que es mucho mayor al de otras especialidades. Este es un pequeño video, simplemente se va a ver entrecortado, hemos intentado diferentes maneras, pero bueno, es un video de cómo de manera muy sencilla, haciendo cosas tan mundanas como es levantar un colgajo nasoseptal para prepararnos para un abordaje del que quieran, estamos generando aerosoles constantemente. El utilizar esa punta colorado, que es lo que uso normalmente yo para elevar el colgajo, pues lo que hace es una elevación térmica en el sitio donde tenemos potencialmente una replicación y una carga viral elevada. De igual manera, el uso de instrumentos, esto es ya después de haber hecho el abordaje, y es un abordaje extendido para un meningioma supracelular con un abordaje transplano esfenoidal. Se está haciendo obviamente el uso de equipo que lo que hace es que con un movimiento, con una torsión, con revoluciones por minuto, pues obviamente hace una interfase donde precisamente tenemos riesgo específico de tener este tipo de problema. De igual manera, y al final de este video, simplemente de manera demostrativa, el uso de bipolares es otro de esos elementos también. Ahora, eso es lo que nosotros pensábamos en términos muy empíricos, sin tener una evidencia científica. De ahí grupos importantes, específicamente el grupo del doctor Benjamin Bleier en el Eye and Ear Infirmary de Harvard, se dieron a la tarea de realmente demostrar si estos procedimientos generaban aerosoles que obviamente nos pudieran poner en mayor riesgo por dispersión y porque se mantuvieran en el sitio donde nosotros hacemos los procedimientos más tiempo. Este que fue el primer artículo que publicaron ellos, y por eso les digo que es una cuestión que es cambiante, habla específicamente de la instrumentación endonasal y el riesgo de aerolización en la era de COVID-19. Es un estudio cadavérico, hicieron un modelo para hacer, obviamente, valoración en un contexto clínico, o sea, un paciente que está en la consulta, que estornuda. Para esto, el modelo cadavérico le hicieron una pequeña fenestra en la lámina cribiforme, metieron un spray y lo que hicieron fue simular con un spray con fluoresceína el efecto de un estornudo y mancharon toda la cavidad por dentro con fluoresceína para simular un escenario quirúrgico. En el escenario quirúrgico, lo que hicieron fue el uso de succiones nasales, instrumentos cortantes fríos, el uso de microdebridador y fresas en diferentes revoluciones por minuto, hasta las más altas que utilizamos en base de cráneo, que son de 70,000 revoluciones por minuto. ¿Qué fue lo que encontraron? Realmente aquí está el modelo, ahí se ve claramente cómo hicieron una parrilla para tratar de hacer una medición utilizando una cámara, y ahorita vamos a ver cuáles son las limitantes específicas de este estudio y por lo que tuvo algunas críticas, y la medición que hicieron posteriormente de en dónde encontraron, utilizando un filtro azul para cámaras que se utiliza para cuando utilizamos fluoresceína intratecal para ver sitios de dehiscencia o potenciales sitios de fístulas de líquido cefalorraquídeo, y lo que encontraron fue esto, que al hacer un fresado del BIC nasofrontal simulando un draft 3, haciendo un fresado del esfenoides como preparamos para los abordajes transesfenoidales y corriendo obviamente la fresa de manera externa, o sea, fuera del paciente, como si se le diera nada más un toque estando fuera de tejido, pues obviamente fueron en los que determinaron que sí existía riesgo de aerolización. Bueno, ahorita hablaremos, ¿no? El término aerolización no es lo más correcto, pero hubo obviamente detección del material en toda esa zona que ustedes están viendo en sus pantallas. Con el uso de instrumentos no motorizados cortantes y de instrumentos motorizados como el microdebridador, no se demostró salida de ningún tipo de material intranasal y por ende de exposición. Ahora, prácticamente 20 días después, y como es una institución donde
evidentemente tienen la capacidad económica para ir mejorando cada vez sus estudios. Estas fueron las limitantes que ellos mismos reconocieron y que obviamente en foros internacionales y algunos de los webinars de la Academia Americana de Rinología comentaron, pues la limitante era que es un estudio cadavérico, o sea, no en condiciones reales, que es un poco más complicado, pero ya hay de esos y los vamos a comentar. La detección no fue la más adecuada porque las cámaras y el método de detección que ellos tuvieron estaba limitada a partículas más o mayores de 20 micrómetros. Por esto, obviamente, pues entonces utilizar el término de aerolización pues no es correcto, porque para hacer aerolización necesitan ser partículas como máximo de la mitad de lo que ellos podían detectar. Y no probaron electrocauterio ni fresas con succión, que era una de estas cuestiones que obviamente todos nos preguntábamos. Como les comento, personas que están metidas de lleno en esta situación, a pesar de estar con cuestiones de salud obviamente importantes, aunque en Boston la cuestión es distinta a Nueva York, pero obviamente se han dado a la tarea de seguir sacando evidencia para esto. Se publicó recientemente en la revista de la Academia el estudio un poquito más formal de ellos mismos, en donde ya hicieron formalmente una cuantificación de aerosoles con un medidor de partículas en tiempo real, donde podían detectar partículas desde 1 micrómetro y incluyeron el uso, aparte de todo lo demás, de cauterio y fresas con succión. ¿Qué fue lo que encontraron? Que realmente lo que habían demostrado con el estudio previo tenía una correlación. Los estudios, obviamente, o más bien la evidencia en una succión común y corriente, el uso de microdebridador con succión y sin succión y el uso de material cortante frío no emitía ningún tipo de partícula suspendida. Sin embargo, hay un aumento progresivo con la velocidad de las fresas y obviamente con el uso de fresas cortantes. Lo que llama más la atención y lo que es preocupante es que con el uso del cauterio es prácticamente significativo perdón, comparativo con el riesgo de utilizar una fresa. Y lo que hicieron también fue la exposición dependiendo de segundos de utilización del material. Y esto es importante porque aquí lo compararon con succión y sin succión. Y se ve obviamente un aumento exponencial con el aumento obviamente del uso del mismo. Entonces, de aquí obviamente sacamos conclusiones importantes que tenemos que tener en la cabeza, sobre todo por el contexto de la dificultad en el momento en el que vamos y eso pues es un poco de adelanto de lo que vamos a hablar más adelante, de cómo vamos a elegir esos pacientes en quienes vamos a hacer procedimientos. ¿Por qué? Porque tenemos básicamente una enfermedad que la prueba de diagnóstico de oro, hablando específicamente del PCR, tiene un 30% de falsos negativos. Si lo conjuntamos con pruebas pulmonares, como puede ser una tomografía, se puede disminuir un poco eso, pero realmente no tenemos una medida muy alta para poder detectar esos pacientes, particularmente cuando están asintomáticos. Pues entonces tenemos que saber cuáles van a ser esos procedimientos que nos puedan poner en riesgo. Ahora, creo que lo más interesante de esta revisión y lo que quiero compartirles, porque obviamente van a salir cosas nuevas y pues son situaciones de ingenio puro y que se han ido haciendo más sofisticadas conforme vamos teniendo un poco más de infraestructura, conocimiento y tiempo para hacer las cosas, son medidas mecánicas que podemos nosotros tomar para potencialmente disminuir nuestro riesgo durante el procedimiento quirúrgico. El primero, y viene de la mano porque es el mismo artículo que yo les presenté, el artículo original de principios de abril, porque se publicó en línea el 1 de abril de 2020 en una impresión previa a publicación. Lo que ellos proponen como medida de mitigación es una mascarilla que ellos le llaman mascarilla Vent, que es tan sencillo como recortar un dedo de guante, ponerlo en una mascarilla común y corriente, engraparlo y hacerle una pequeña ventanilla con la cual podemos nosotros introducir instrumentos y endoscopios para que dentro de la clínica, en nuestro consultorio, podamos hacer una endoscopía y que ante el riesgo de que haya un estornudo o que haya alguna otra situación, obviamente hay una protección. Y lo que ven es que
dentro de las capacidades para medir las microgotas de ese primer estudio, los cambios de no utilizarlo a utilizarlo son significativos. Y aquí vemos pues, que realmente en los pacientes en donde midieron esto con esa medida que les comentaba a través de la lámina cribosa con fluoresceína, pues realmente prácticamente hasta 35 centímetros había una exposición importante, que pues si nosotros estamos en nuestro consultorio, evidentemente es un área donde vamos a estar en riesgo. Esto es algo que yo hice como práctica basado en ese modelo antes de que salieran las nuevas publicaciones, y lo que realmente adapté y realmente toma 5 minutos hacerlo es lo mismo. Se hace el corte del dedo de guante, se parte el dedo de guante en dos para tener una superficie para la parte que quede en contacto con el paciente y la parte externa, se pone cubrebocas, y aquí yo lo adapté para poder hacer algún tipo de evaluación bimanual en caso de que se requiriera para un caso quirúrgico en conjunto con colegas neurocirujanos. Realmente con lo que terminé fue con esto como prototipo. Se puede meter el tipo de esterilización que nosotros tenemos en la institución donde yo trabajo, que es el Hospital Español de México. Es un método que se llama plasma, pero realmente el plasma no significa nada hasta que uno sabe cuál es el contexto del método de esterilización, que es utilizando peróxido de oxígeno vaporizado, que de hecho ya es una de las técnicas aprobadas, y es un estudio de la Universidad de Duke, y lo han estado haciendo en Nueva York desde hace varias semanas para poder reesterilizar N95 sin que pierdan obviamente capacidad de filtración. En este fue un caso donde probé la mascarilla, una epistaxis posterior recalcitrante a tratamiento, y obviamente pues con las medidas generales que tenemos, aunque era un paciente que se hizo una prueba y salió negativa, pues tenemos que tomar en cuenta esto que mencioné previamente de la tasa de falsos negativos que podemos llegar a tener. Entonces, obviamente todos en el quirófano, doble guante, la bata, carilla, y lo que yo estoy utilizando es un respirador con filtros P100, precisamente basado un poco en esa información que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué otras medidas que son un poquito más elevadas y que han ido publicándose conforme ha pasado el tiempo? En la revista de Head and Neck, el grupo de la Universidad de California en San Francisco publicó una serie de 4 casos donde utilizaron que realmente es un bastidor que tenían ya en su institución para cirugía laparoscópica, y lo adaptaron para procedimientos endoscópicos de base de cráneo y para algunas cirugías interorales. Y realmente lo que es innovador en este diseño es con equipo que ya tenían, lo que adaptaron dentro de esta cobertura fue un filtro HEPA, que son filtros de alta eficiencia, para realmente recrear lo que idealmente tendríamos que tener todos en nuestros quirófanos, que son cuartos de presión negativa. Realmente es una situación costosa, no se encuentra en prácticamente, bueno, no en todos los lugares, pero se puede recrear de una manera mucho más económica, y que también nos va a proteger en caso de que tengamos que realizar procedimientos de estas características. Este tiene el beneficio de que se hizo en pacientes reales, en 5 cirugías que no pudieron diferir, en un caso de osteomielitis sinusitis, un adenoideo quístico con un abordaje transpterigoideo y una nasofaringectomía, un linfoma de células NK y un adenoma pituitario con compromiso del tracto visual. Y lo que probaron fue utilizando un filtro para fluoresceína, pintando con fluoresceína la cavidad por dentro. Vieron que al utilizar este material realmente se disminuía de manera importante los sitios donde había aerolización y donde había obviamente persistencia de este marcador que era la fluoresceína. No es un estudio tan fino como el de Massachusetts Eye and Ear, porque no fueron cámaras para detectar aerolización como tal, pero aquí podemos ver cómo francamente inclusive en los instrumentos se encuentra. Entonces, aunque tengamos todas estas medidas, son situaciones a las que vamos a estar expuestos probablemente varios meses y que vamos a tener que tener en mente antes de meternos a hacer procedimientos quirúrgicos.
Este, por último, es un protocolo de un par de amigos míos buenos en Colombia y en España, que se dieron a la tarea con nuevas tecnologías y haciendo una impresión en 3D que disminuye el costo de manera significativa y que permite, obviamente, la colaboración entre pues, diferentes continentes, usos horarios y con la facilidad que es, obviamente, meter esta información y poder tener impresiones 3D que son baratas y reproducibles. Están por publicar este artículo donde con este diseño lo que cubren es la nariz del paciente. Ahorita les voy a pasar un video. Tiene un puerto para hacer una presión negativa con succión y esto añadirlo a un filtro vírico que vale la pena hacerlo y que se puede utilizar tanto en el contexto de la clínica, o sea, en nuestro consultorio, como en el contexto, obviamente, de un paciente quirúrgico. En este video lo que van a ver es la mascarilla puesta en, él es uno de los coautores, y lo que hizo para recrear la nebulización o la representación visual de una aerolización es con vapeo, pero lo que van a ver ahorita es justamente la mascarilla sin succión y sin válvula, la mascarilla solo con succión sin válvula y la mascarilla con succión y con válvula. Y como pueden ver, igual, no es una medición específica, pero podemos ver, esa es una aerolización que se hace con un humo que está saliendo directamente a nivel pulmonar y lo que se puede ver es un control bastante adecuado de la exposición que se pueda tener al momento de hacer el procedimiento y que permite, obviamente, la manipulación bifosa nasal y pues potencialmente a 4 manos. ¿Qué medidas de mitigación existen? Estas todavía no están publicadas, pero vale la pena mencionar y tienen un contexto en el uso de algún tipo de virucida tópico previo a la realización de nuestro procedimiento. Este es un protocolo de un colega, también amigo mío en Inglaterra, que es egresado del curso de subespecialidad en Vancouver, donde yo estuve y que me compartió algunas de la información y que ellos están usando y nosotros vamos a echar a andar en el hospital también como un método de protección para los trabajadores de la salud que están expuestos en áreas COVID utilizando yodopovidona nasal. Este es en una concentración distinta a la que voy a mencionar en la parte de abajo, los artículos de la parte de abajo, tanto en spray como en enjuagues orales, no obviamente como una situación de tratamiento, sino para la disminución de la potencial carga viral a la que se pudo haber expuesto algún personal de la salud atendiendo a algún paciente. ¿En qué está basada esta información? Este es un artículo que está ya aprobado y está en prepublicación para la revista International Forum of Allergy and Rhinology del grupo del Dr. Wormaldi y del Dr. Saltis, con los que yo me entrené en Australia, y lo que hicieron fue una evaluación in vitro de la seguridad del yodo povidona en una solución que es al 0.5% en células epiteliales humanas. Y lo que tuvieron como conclusión es que tanto las membranas celulares, las uniones celulares o los tight junctions que existen entre células respiratorias y la motilidad ciliar del epitelio respiratorio no se vio afectada. Ya con un estudio previo de finales del año pasado del doctor Jaber en Vancouver, la misma persona que entrenó al autor de este protocolo de la cuestión nasal y oral, ya habían utilizado un tipo de yodopovidona diluida a manera de lavados nasales para rinosinusitis recalcitrante, y desde ahí se vio una actividad virucida importante y también para otros microorganismos, particularmente Staph aureus, meticilino resistente, etc. Entonces existe una base de conocimiento y se están echando a andar protocolos que pudieran ser una de esas medidas en las que a lo mejor en un futuro, y ahorita voy a poner qué es lo que se está haciendo de manera activa, en un futuro pudiéramos nosotros decir, bueno, a ese paciente que voy a someter, por más de que tenga una prueba negativa, por más de que tenga una tomografía negativa, podría valer la pena utilizar este tipo de medidas
como un elemento extra de seguridad para nuestra práctica. Este es simplemente una toma de pantalla del día de hoy de la página de ensayos clínicos gubernamentales de la Biblioteca Nacional de Medicina en los Estados Unidos, y es el estudio prospectivo que están llevando a cabo la Universidad de Stanford precisamente para ver el efecto de la iodopovidona nasal en titulaciones, o sea, ver las concentraciones reales virales en nasofaringe, y están por empezar realmente el estudio y probablemente nos vaya a dar algo de información. Aquí viene obviamente cuáles son, están empezando a enrolar obviamente pacientes, tener información hacia julio y tener más o menos completado la información para agosto, pero obviamente es algo que es cambiante y que va a ser importante. ¿Qué recomendaciones hay ahí publicadas y que yo realmente de lo que revisé creo que es lo que más aplica a lo que tocamos como tema el día de hoy? Y ya prácticamente para finalizar en estos 45, 50 minutos que le propuse a la doctora Celis, creo que es un artículo que es encomendable que se haya realizado en el momento en el que se realizó. Es del grupo de Varese, del doctor Castelnuovo, y más que ser una cuestión basada en evidencia, realmente es lo que ellos vivieron, y creo que es lo que nosotros estamos implementando de una u otra manera, y ya lo podremos dialogar un poco más adelante en cada una de las instituciones donde estén ustedes, pero las recomendaciones que ellos ponen en este artículo que vale la pena leer, porque obviamente por motivo de tiempo pues no quiero explayarme mucho más, es el que no evitemos el retraso en el diagnóstico de los pacientes que potencialmente puedan tener algún tipo de neoplasia maligna en base de cráneo anterior o sinonasales, el hacer estudios de imagen con control, obviamente con el uso de material de protección de la gente que lo tenga que utilizar, debe de ser algo que se priorice en nuestras instituciones precisamente para no retrasar esta situación. Lamentablemente, muchas de las personas, y lo manejan ahí, yo creo que lo estamos viendo en todas las instituciones, más en instituciones de concentración, como puede ser el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía o institutos grandes a nivel nacional, es que el paciente deja de acudir por miedo, y esta es una cuestión que ya que pasemos la situación de salud que estamos viviendo actualmente, nos va a cobrar la factura. Número 2, el uso y adoptar la telemedicina. Creo que el que nos familiaricemos y que seamos diferentes generaciones los que estemos trabajando en esta situación es crucial. El que no se detengan las reuniones multidisciplinarias para evaluación de casos entre neuroradiólogos, neurocirujanos, otorrinolaringólogos, cirujanos de base de cráneo, oftalmólogos, neuroradiólogos, radiólogos intervencionistas, todas las personas que tengan que ver en la atención multidisciplinaria de estos pacientes tienen que estar teniendo actividad, aunque sea a distancia, para que no se retrase eso. Y el que tratemos de adaptar, aunque es muy complicado y creo que algunos de ustedes lo pueden haber ya hecho en sus prácticas, es el tratar de dar algún tipo de seguimiento por medio de esta tecnología también. Probablemente el punto más difícil, y él lo menciona en su artículo, es la evaluación de cuáles son los casos que podríamos llegar a diferir y los casos que son urgentes. No hay un contexto y obviamente pues menos un cuerpo de literatura amplio que nos hable cuáles son los pacientes que podemos diferir. Es una situación que va de la mano de la experiencia y de la evaluación individual de cada uno de estos casos, pero en términos generales y lo que se está haciendo en varias instituciones, incluido Stanford, incluido la Universidad de Pittsburgh, incluido en Adelaide, o la gente con la que yo tengo contacto, pues es cualquier tumoración que ponga en riesgo la vida o la función, pues se están dando obviamente estas situaciones en las que lamentablemente nos tenemos que exponer, pero tomando las medidas adecuadas. Y obviamente en la manera en la que sea posible que no retrasemos el tratamiento no quirúrgico, quiere decir cualquier tratamiento adyuvante, quimio, radioterapia de los pacientes que lo requieran. Lamentablemente por las condiciones de nuestro sistema de salud, particularmente público, pues se está viendo también sumamente afectada esta situación.
Ya por último, algunas cuestiones a lo mejor más bien filosóficas y que dejaré para que ustedes piensen y que veamos, porque de nosotros tienen que venir estas soluciones y obviamente el apoyarnos basado en la experiencia que vayamos teniendo en cada una de nuestras trincheras, pero es el tener obviamente un conocimiento o un entendimiento de que la información que nosotros tengamos va a ir cambiando momento a momento y es muy difícil seguirlo. El que tengamos una pues comunicación, el que tengamos intervenciones de esta naturaleza que nos permitan compartir experiencias son cruciales en este momento. Definitivamente todas las recomendaciones que puedan salir de otros países, pues las tenemos que regionalizar al momento de la pandemia que nosotros estamos viviendo. Entonces, esa es una cuestión que creo que nos hace falta también y de lo que llegamos a escuchar de algunos colegas y algunas decisiones que a lo mejor no están bien tomadas del momento en el que se están haciendo las cosas, porque tenemos que contextualizarlo a lo que estamos viviendo en este momento. Tenemos que empezar a crear sistemas que nos permitan retomar el trabajo, pero minimizando nuestro riesgo de infección. Y probablemente lo más importante es que tenemos que asumir que este riesgo biológico pues llegó francamente para quedarse hasta que tengamos medidas como la vacunación y que sea obviamente una vacunación que sea adoptada de manera importante o lo suficiente como para que se genere inmunidad de grupo, pero que vamos a tener obviamente que lidiar y obviamente que vivir con esa situación de constantemente velar por la seguridad de las personas que están con nosotros y de nuestra propia obviamente seguridad. Y pues por último, el que tenemos que aprender a adaptarnos. Si esto nos tomó por sorpresa, aunque tuvimos tiempo de anticipación para tratar de verlo, el que no nos adaptemos en este momento va a ser el punto de quiebre para que tengamos mucho más problemas a futuro. Con esto termino. No sé si haya tiempo para preguntas, respuestas o quieran comentar alguna otra cosa. De nuevo, un agradecimiento a la doctora Celis por la invitación y pues cualquier cosa quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, excelente ponencia. La verdad esperábamos algo así, todavía mejor. Creo que nos pusiste muchos términos muy interesantes sobre cómo poner a la práctica el problema que tenemos actualmente en volver a iniciar nuestra práctica. Yo creo que la gran dilema es, como dicen en los medios políticos, nuestra normalidad, nueva normalidad, ¿no? Finalmente, a nosotros también, ya sé lo que te sientes con eso, pero a nosotros también nos ha tocado adaptarnos, como dices. Yo creo que lo del COVID, yo lo que lo veo en un hospital civil, que tenemos muchísimos casos, es como un duelo, ¿no? Ha sido el duelo Totalmente. bueno, de la sorpresa, de por qué a mí, y después de la tristeza, y ahora en la adaptación. Yo creo que ya estamos en la etapa en que debemos adaptarnos, debemos de buscar nuevas alternativas, y entre todas las que dices, me parece muy interesante, sobre todo poner cubrebocas al paciente. Eso me gustó mucho con eso del guante de látex, me hace muy interesante porque es algo muy fácil, muy económico, se puede hacer para todo México, no se puede hacer para volver a hacer cirugía endoscópica. Sí, y Eso. ahí hay otra cuestión que es importante que ya por tiempo no incluí. Evidentemente lo ideal sería, y es que el problema es que no hay insumos, entonces si no se los están dando al personal de salud, pues pedirlo para utilizarlo en un paciente puede ser complicado. Para que tenga el mayor índice de protección en ese paciente que potencialmente pudiera ser positivo, lo ideal, y eso lo ponen los autores, es que se utilice un N95. Pero le digo, bueno, pues si a duras penas nos estamos comprando cada quien para tener en nuestras clínicas, en nuestros hospitales, en nuestras prácticas, nuestro propio equipo de protección, pues el realmente echar a perder uno de estos para ponérselo al paciente, pues sí hay que regionalizarlo, pero el punto máximo de protección en ese caso de la adaptabilidad de algo que pudiéramos tener rápido sería con el N95. Yo creo que en un futuro, si pudiéramos tratar de hacer algún tipo de iniciativa y como se estuvo haciendo en otros países, la situación de que ya cada vez más hay empresas y no necesariamente cuestiones de salud que tienen impresoras 3D, el que esto que es una cosa que le llaman open source o que es de base abierta, que se comparta y que podamos potencialmente tener este tipo de dispositivos para protegernos nosotros y no dilatar más el tratamiento de los pacientes que lo requieren, ¿no? Y fíjate
que ahorita doy tiempo para preguntas. Yo creo que sí tenemos tiempo. La cuestión aquí de lo que estuve leyendo en algún momento de estos nuevos artículos que van a salir sobre el manejo de la PCR, de 2 PCRs 48 horas antes, que van a ser como que se chequen entre ellas. Obviamente el paciente tendría que estar en casa sin salir, porque obviamente si le haces la PCR y el paciente sale, pues otra vez, o sea, hace cuenta que no hiciste nada porque finalmente se puede reinfectar. Entonces, eso es lo que estuve leyendo. Este artículo todavía no se publica, pero eran 2 PCRs 48 horas antes, precisamente para una cirugía endoscópica de base de cráneo. Y obviamente ellos, como dices, pues tienen el PAP, tienen el quirófano, pues con presión negativa. Nosotros, y lo que estamos evaluando es usar lo que estás usando tú en la foto, que es poner una mascarilla con carbón activado o completa, o ponerla así, de manera que Sobre también... todo son las características, los respiradores hay que también familiarizarse con ellos. Sí. Los filtros P100 sí tienen un tipo de filtrado distinto que protege contra ese tipo de potencial aerolización. Entonces, de hecho, ya no lo puse también por motivo de tiempo para tratar de ser lo más conciso, pero una de las páginas que les recomiendo revisar constantemente, porque probablemente, y más allá de la americana, es la que más recursos ha dado y publicado constantemente, es la página de la Sociedad de Otorrinolaringología de la Gran Bretaña. Ahí van a encontrar diferentes documentos de diferentes partes de las subespecialidades de nuestra especialidad, y ellos hablan que en particular para todos esos procedimientos generadores de aerosoles requieren un tipo de protección que en Europa le llaman FFP3, que realmente es el equivalente al P100 que nosotros manejamos. Para ponerlo en contexto, un FFP2 es el equivalente a un N95. Entonces ellos desde el principio de la pandemia, y a pesar de tener una gran cantidad de personal de salud que también se infectó, muchos otorrinos que fallecieron lamentablemente, todas las traqueostomías, los procedimientos que generaban aerosoles, los estuvieron haciendo con protección FFP3 con ese tipo de filtros. Sí, no, es muy interesante. Yo creo que le dejo al público porque tienen varias preguntas. Ahorita te digo las que están en el chat, pero ahorita Claro. el doctor Lionel Kiel creo que quiere participar. Adelante, doctor. Muy buenas noches, doctor. Agradecido por su brillante exposición, me ha gustado muchísimo, pero me ha llamado mucho la atención lo de la mascarilla modificada con el dedo de guante. Me pareció algo muy práctico, no solamente para realizar endoscopías, tanto diagnósticas como procedimientos. Me pareció excelente esa mascarilla. Yo quisiera que usted nos honrara con colocar nuevamente esa diapositiva, y si nos permite tomarle una foto para, bueno, para demostrar, porque ya yo vi cómo usted lo presentó. Sin embargo, me gustaría tener alguna evidencia de que es muy viable. Me encantó realmente, y toda su Claro, exposición mire, muy bien documentada y muy bien. La verdad me siento muy satisfecho por su intervención. ¿Podría usted le agradezco. ilustrarnos? Ajá, dígame. Sí, claro, le agradezco muchísimo sus comentarios. Le pongo ahorita, y la verdad es que la publicación viene con los pasos tal cual. Yo lo que puse es un poco más regionalizado para que se viera que es sencillo hacerlo realmente. Hay algunos puntos específicos donde a lo mejor se pudieran mejorar o suturar de otra forma, pero con mucho gusto el artículo. Y esta es otra cosa que también es importante. Ahorita todas las revistas mayores, e inclusive las de nuestra especialidad, tienen un área que todos los recursos que van saliendo de información relacionada a COVID están abiertos. No hay requerimiento de tener la suscripción a la revista. Entonces, si quieren tomar una captura de pantalla del artículo, lo pueden bajar, lo pueden leer, y les pongo ahorita la imagen de cómo lo hice yo realmente. Con muchísimo gusto, y muchas gracias por sus comentarios. Gracias, doctor. También pregunta Edna Carrillo, buenas noches. En cuanto a lo referido a la aplicación de yodopovidona en personal de salud, una vez teniendo el resultado del estudio, ¿sería conveniente que además se aplicara al paciente que se va a operar? Es muy buena pregunta. De hecho, lo puse a propósito como una de estas cuestiones realmente que pudieran ser controvertidas todavía, porque son cuestiones que están obviamente en investigación.
no sabemos realmente si es algo benéfico o no, y como a todo le queremos ver cara de algo que nos vaya a proteger, creo que con mucho entusiasmo se están llevando a cabo esos estudios. Lo único que sí puedo asegurarles es que esa concentración que probaron tanto in vitro como in vivo, que es 0.05%, y es una formulación que existe en el mercado y que se puede comprar, no es nociva para la mucosa nasal. ¿Qué tanto tiempo antes, qué tanta eficacia vaya a tener? Yo creo que tenemos que esperar los resultados del grupo de Stanford para saber si la titulación realmente de esos pacientes positivos en quienes se les va a hacer la aplicación y cuántas aplicaciones requieren, pero yo lo que comparto es el uso realmente, y es una cuestión que está pasando por ética realmente en mi hospital, como línea de investigación para personal de salud. Realmente no vamos a poder hacer PCRs en todos esos pacientes después. Va a ser una cuestión en la que podamos ver si hay presentación de la enfermedad o no, o como una medida de mitigación. Las pruebas de PCR, como lo comentó la doctora Celis, el protocolo actual, una comunicación por correo que tuve con el doctor Peter Wang y con la gente de Australia, con el doctor Wormald y con algunos de los miembros de Pittsburgh, lo que están haciendo es la PCR, 2 PCR, 72 horas previas, 72, 48 horas previas que realmente les dan resultados rápidos. El tener las 2 PCR negativas baja el riesgo de tener un falso negativo de manera importante. Sin embargo, y esa es de las cosas que les digo, va saliendo pues día a día. Salió un artículo interesantísimo en la revista de Anales de Medicina Interna de Estados Unidos, donde determinaron que en el paciente asintomático, que en esencia sería ese paciente que nosotros creemos que no tiene la enfermedad, que le vamos a hacer la PCR y que vamos a someter a un procedimiento, en pacientes asintomáticos el índice de falsos negativos era hasta del 8% hasta los primeros 3 días. O sea, ese paciente que no tiene síntomas es muy probable que pueda tener la enfermedad y nosotros no lo sabemos. Y si estamos en una región donde endémicamente se están contaminando, pues tenemos que asumir que ese es un riesgo. Entonces, como de manera específica, por eso lo puse al final y como una de las cuestiones como a futuro, pudiera ser una medida de mitigación, sí. Ahorita yo no les podría dar, les pongo aquí, este es el artículo por si quieren tomar la foto, por si, no lo quise poner como una situación ya dada por hecho. Tiene que pasar por un sistema riguroso, obviamente, científico, para establecer si hay un riesgo o no. Creo que no, hay una pregunta sobre cuál es el artículo preliminar, pero pues me imagino que todavía eso es muy difícil, todavía no sale ningún resultado, ¿no? ¿Verdad? Sí lo pueden encontrar. El primer artículo es el que ya está, es este, el del 4 de... Un poquito el internet. Sí. Sí, creo que se fue un poco el internet. Vamos a esperar. Sí. Luis. Creo que ya no se escucha. ¿Sí? Creo que se perdió. Estoy tratando de ver si está el doctor otro. Creo que se salió. De cualquier forma, la plática la van a encontrar, la vamos a poner en Facebook, Colegio Mexicano de Odontología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo. Esto va a estar en un rato más, en lo que salga el link. Con mucho gusto la vamos a poner ahí, pero denme como el mañana para que lo suba el encargado. Y les agradezco mucho su participación. Tenemos varias pláticas, les comento, si están muy interesados en nuestro colegio, tenemos una plática el 4 de junio de complicaciones de estaperectomía.
va a estar el doctor Almendaris, el doctor García Lara y el doctor Alfredo Vega Alarcón. El 3 de junio tenemos un ponente de Madrid, España, del Hospital La Paz. El doctor Lazaleta va a hablar de su experiencia en una clínica multidisciplinaria de parálisis facial. Y el 28 de junio, A las 7. de la doctora Mónica Rodríguez Valero, que va a hablar de Arica. Aquí está. Perdón, ya estoy de regreso, perdón. Sí, adelante. No sé si hay más preguntas del auditorio. Sí, yo escuché que dijo ya como que estaban dando conclusiones. Pregunta. Dice, felicidades, ¿qué recomienda para microcirugía de papilomatosis? Bueno, es otro tema. Y también nos Perdón, preguntan, se microdacin me como cortó ahí el antiséptico audio. para disminuir la carga viral. Ectomía el 4 de junio, creo. Realmente no hay nada publicado en términos de antisépticos. Este es de lo primero que yo veo que está como estudio prospectivo. Se ha determinado, obviamente, porque la dificultad para ver la viabilidad viral y la carga implica un estudio específico que obviamente con PCR pudiera dar una idea, pero la carga viral se puede determinar de diferentes maneras y es yo creo que donde vamos a tener más respuestas. Entonces, en términos generales de publicación que yo haya visto, no encontré ninguna otra como medida de mitigación. Ah, excelente. Recomendaría entonces, básicamente es usar N95 o usar mascarilla filtro carbón, que es todavía mejor, ¿no? La de filtro con carbono era todavía mejor, ¿no? Para la protección. Sí, de hecho, el protocolo como tal, tanto en Stanford como en Australia, en el momento en el que tenían más casos, realmente en Australia la situación fue mucho más controlada, entonces no hubo tanta necesidad, pero sobre todo en Stanford y con colegas que tienen en la Universidad de Weill Cornell, fue a todos esos casos, independientemente del estatus del paciente, entrar con N95, con gogles, con caretas, con bata obviamente repelente a líquidos, con doble guante, con medidas obviamente de tipo de infecto contagiosas, como si el paciente fuera positivo. En términos generales, y eso es de la comunicación con el doctor Wang, a mí lo único que me dijo fue de ese protocolo que ellos instauraron, que fue donde me corté también un poco, que fue PCR 72, 48 horas antes y están haciendo pruebas de inmunoglobulinas el día de la cirugía. ¿Qué tanto tenga esto validez? No lo sé realmente, pero están haciendo esas tres cosas y teniendo lo negativo usan N95. Han tenido un decremento importante en la necesidad de los PAPRs y lo reservan para los casos positivos nada más. Ah, excelente. Sí, yo creo que todo eso lo vamos a tener que seguir usando a pesar de que nuestro paciente pues sea negativo, porque esto pues llegó para quedarse y vamos a estar Totalmente. con este probablemente todo el año hasta que exista la vacuna, que no, que ese es otro tema, ¿no? Pero yo creo que hasta que no tengamos la vacuna no vamos a poder hablar de normalidad en nuestro quirófano, en nuestra consulta y demás. Correcto, correcto. Acompañarnos. La práctica estuvo increíble. Tenemos personas de Argentina, de Colombia, de varios lugares de Latinoamérica acompañándonos. Vamos a tener la plática en el Facebook Colegio Mexicano de Otología y Neonatología. La vamos a subir mañana. Yo espero que ya la tengamos ahí. Y muchas gracias por acompañarnos. Luis, gracias por estar con nosotros. Y pues adelante con todas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Cuídense todos, que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos, buenas noches.